1.2.2 Tiristores. Un tiristor tiene tres terminales, un ánodo, un cátodo y una compuerta. Cuando se hace pasar una corriente pequeña por la terminal de la compuerta hacia el cátodo, el tiristor conduce siempre que la terminal del ánodo tenga mayor potencia que el cátodo. Los tiristores se pueden dividir en 11 tipos. A. Tiristor conmutado forzado. B. Tiristor conmutado por línea. C. Tiristor de abertura de compuerta. D. Tiristor con duración inversa. E. El tiristor de inducción estática. F. Tiristor de abertura de compuerta aislada. G. Rectificador fotoactivo controlado de silicio. H. Tiristor abierto por MOS. I. Tiristor abierto por emisor. J. Tiristor conmutado por puerta integrada. K. Tiristor controlado por MOS. Una vez que un tiristor esté en modo de conducción, el circuito de la compuerta no tiene control y el tiristor continúa conduciendo. Cuando un tiristor está en modo de conducción, la caída de voltajes directo es muy pequeña, en forma característica de 0.5 a 2 volts. Un tiristor que conduce se puede apagar haciendo que el potencial del ánodo sea igual o menor de la potencia del cátodo. Los tiristores conmutados por línea se apagan, debido a la naturaleza senoidal del voltaje de entrada, y los tiristores de comunicación forzada se apagan con un circuito adicional llamado circuito de conmutación. La figura 1.5 muestra diversas configuraciones de tiristores con control de fase, borne, disco plano y clavija. Los tiristores naturales o conmutados por línea se consiguen con capacidades hasta de 6000 volts, 4500 amperes. El tiempo de abertura de los tiristores de alta velocidad y bloqueo inverso ha mejorado bastante, y es posible tener 10 a 20 microsegundos. En un tiristor para un tiristor de 3000 volts y 3600 amperes, el tiempo de abertura se define como el intervalo de tiempo en que entre el instante en el que la corriente principal baja a cero después de una interrupción externa del circuito del voltaje principal, y el instante cuando el tiristor es capaz de sostener un voltaje principal de respaldo especificado sin encenderse. La RCT y la GAT se usa mucho para la conmutación de alta velocidad, en especial en aplicaciones de tracción. Se puede considerar un RCT a un tiristor con un diodo inverso paralelo. Estos diodos consiguen hasta 4000 volts, 2000 amperes, con un tiempo de conmutación de 40 microsegundos. Los GAT se consiguen hasta 1200 volts, 400 amperes, con una velocidad de conmutación de 8 microsegundos. Los LASC-CR se consiguen hasta para 6000 volts y 1500 amperes, con una rapidez de conmutación de 200 a 400 microsegundos. Son adecuados para sistemas de potencia de alto voltaje, en especial la corriente directa de alto voltaje. Para aplicaciones en CA de baja potencia se usan mucho los TRIAC en todos los tipos de controladores de silicio, temperatura de iluminación de motores y en los interruptores de CA. Las características de los TRIAC se aparecen de los tiristores conectados en paralelo inverso que solo tienen una terminal de compuerta. El flujo de corriente por los TRIAC se puede controlar en cualquier dirección. El GTO y los SIT-H son tiristores de autoabertura. Se encienden aplicando un pulso positivo corto a las compuertas y se apagan por aplicación de pulso negativo corto de compuertas. No requieren un circuito alguno de conmutación. Los GTO son muy atractivos para la conmutación forzada de convertidores y consiguen hasta para 6000 volts y 6000 amperes. Se espera que los SID cuyas características puedan alcanzar 1200 volts y 300 amperes
se apliquen en convertidores de potencia intermedia y frecuencias en varios circuitos de kilohertz, más allá de un intervalo de frecuencia de los GTO. La figura 1.6 muestra diversas configuraciones de GTO. Un MTO es una combinación de un GTO y un MOSFET, que juntos superan las limitaciones de capacidad de la abertura de GTO. Su estructura es parecida al GTO y conserva las ventajas del GTO de alto voltaje y alga corriente. Los METEO se pueden usar para las aplicaciones de gran potencia, que van desde 1 hasta 20 MVA. Un ETO es un híbrido de MOS y GTO que combina las ventajas de tanto como el GTO como de MOSFET. El ETO tiene dos compuertas, una compuerta normal para apertura y una en serie de MOSFET para cerrada. Se ha demostrado que el ETO con capacidad de corriente desde 4000 kA y capacidad de voltaje de hasta 6000 kV. En un IGCT se integra un tiristor conmutado con una compuerta como activador de una compuerta de tarjeta del circuito impreso. El GCT es un GTO con una conmutación permanente con un pulso de corriente de compuerta muy rápida y grande, tan grande como la capacidad total de la corriente, que toma la corriente del cátodo en el ánodo aproximadamente en un milisegundo para así asegurar un abierto rápido. En forma parecida al GTO, el IGCT se enciende aplicando a su compuerta la corriente del cerrado. El IGCT se apaga por medio de una tarjeta de circuito activador de compuerta de varias capas que puede suministrar un pulso de abertura de subida rápida. Un MCT se puede encender con un pulso pequeño de voltaje negativo a la compuerta MOS y se puede apagar con un pequeño pulso de voltaje positivo. Es como un GTO, excepto que para la ganancia de abertura es muy alta. Los MCT se consiguen hasta de 4500 volts y 250 amperes.